Estimados, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de After Agro. Para el que se suma por primera vez, veo que hay muchos conocidos, pero por las dudas hago el repaso. La dinámica es la siguiente. Ahora en breve le doy la palabra a Pablo. Pablo Campos va a estar disertando hoy. Va a ser una presentación de más o menos 40 minutos. El que quiera hacer alguna consulta o alguna pregunta, al final vamos a abrir un espacio de intercambio. Me puede pedir la palabra por el chat, o bien me puede mandar la consulta por el chat de Zoom, y yo después se las hago a Pablo. Por favor, les pido que tengan el micrófono en silencio la mayor cantidad de tiempo posible. El que quiera mejorar la conectividad con cámaras apagadas, ayuda. Estuvimos probando la presentación recién con Pablo, anda bien, con buena señal, así que debería funcionar todo ok. Bueno, Pablo, te voy dando la posibilidad de que compartas pantalla y si querés presentate. Hola, ¿qué tal? A ver, para que así por la presentación. Ahí está. Bueno, buenas tardes, noches. Estuve mirando los nombres, a varios los conozco. Gente, colegas de más de INTA algunos. Y así que bueno, la idea de hoy es hablar un poco. Yo soy fitopatólogo de la Estación Experimental INTA de Bordenave. Trabajo en fitopatología, básicamente manejo de enfermedades invernales, más enfocado principalmente a rollas de trigo. Bueno, muchos ya me han escuchado, me han conocido, me conocen en diferentes charlas, espero no aburrirlos en algunos casos. Creo que no. Vamos a hablar sobre todo algunos, como en la situación actual de roya principalmente, que son las enfermedades que históricamente son las que siguen los controles, son las que más cambian de un año a otro, y son las que normalmente son las consultas clásicas en cuanto al comportamiento sanitario de los cultivos. Vamos a arrancar primero hablando un poco una generalidad de lo que es las rollas, para poder entender un poco la dinámica de estas enfermedades. Después vamos a arrancar un poco con roya a la hoja, que es el cambio importante que hubo en la última campaña. Vamos a hablar un poco de roya amarilla, que es la enfermedad principal de las tres rollas en la actualidad, y brevemente roya del tallo. Y después vamos a hablar algunos temas de comportamiento de cultivares y cómo utilizar esta información para el manejo, tanto para la elección de cultivares como para el manejo posterior del aspecto sanitario. Ahí estamos. ¿Cuáles son las características particulares de las rollas? Ustedes sabrán que las rollas, la principal característica es que no es una población homogénea, sino que tiene razas fisiológicas. Estas razas fisiológicas son variantes dentro del patógeno que se caracterizan principalmente por afectar en forma diferencial diferentes genes de resistencia presentes en el hospedante, en este caso cultivares. La identificación no es morfológica, sino es por comportamiento frente a diferentes genes de resistencia. Estas poblaciones no son estáticas, estas razas, sino que son altamente variables. Cambian muchas veces un año a otro, no todos los años, pero van pegando saltos y cambia la frecuencia y la importancia de una sobre la otra. Ahora, ¿cuál es el origen de estos cambios? Principalmente está dado por la mutación. La mutación es, si ustedes recuerdan, facultad, lo que han cursado los estudios universitarios, recordarán que la mutación es una característica de muy baja frecuencia en la naturaleza, pero teniendo en cuenta la alta tasa reproductiva de las rollas, gran cantidad de esporas que producen, la probabilidad de generar mutaciones es bastante alta. Y por otro lado, la migración. La migración se refiere cuando viene alguna raza de un lugar hacia otro, por ejemplo, vamos a verlo muy claramente lo que es roya amarilla, o roya a la hoja. Muchas veces aparecen razas principalmente, primeramente en Brasil, luego aparecen en Argentina, o al revés, de Argentina y luego pasan a Brasil.
Hay que tener en cuenta que las rollas se mueven, tienen una capacidad de movilizarse por muchos kilómetros. Eso hace que puedan, digamos, que el comportamiento de un año no refleja normalmente el comportamiento del año siguiente. Pueden moverse más de miles de kilómetros por el aire. Es una enfermedad que no se transmite por rastrojos ni por semillas, sino que se transmite por el viento a través de movimientos de masas de aire. Y una característica particular de las rollas, que a diferencia de las manchas, por ejemplo, es que son parásitos obligados. Necesitan hospedantes vivos para completar su ciclo y hacer un puente verde entre cultivos. Por ejemplo, un trigo que se cosecha, digamos, diciembre, las esporas tienen que estar, antes que muera el cultivo, pasar un hospedante alternativo, puede ser guachos, puede ser guachos de trigo, guachos de diferentes hospedantes alternativos, y luego, cuando llega al próximo cultivo, pasar al próximo cultivo. Por lo tanto, no es manejable ni por rotación, no es manejable por curado de semillas, básicamente porque las esporas no están en la semilla. Te podemos hablar de algunos casos particulares, de algunos curasemillas que en la actualidad tienen residualidad sobre infecciones post-emergencia. Bueno, arrancando eso, viendo esto, ya vamos a arrancar con roya de la hoja. Estos son mapas que los que me han escuchado lo habrán visto ya, lo venimos haciendo ya hace muchos años, o 9 años, que son un monitoreo de las razas, ¿no? Lo que hacemos es, en épocas, ustedes conocerán que la época de maduración en zona norte es muy diferente a la zona nuestra, por lo tanto, normalmente lo que hacemos es monitoreo, hacemos viajes de prospección, visitamos diferentes ensayos, principalmente la red que coordina INASE, que está en diferentes estaciones experimentales, criaderos privados, Chacará la provincia, o algunos ensayistas. Lo que hacemos es visitar los campos experimentales, evaluamos en el momento que llegamos nosotros para ver el estado sanitario de esos cultivos, de diferentes cultivares, y tomamos muestras para posterior identificación. Y después, entre ensayos, cada 25 kilómetros, 20 kilómetros, nos bajamos a un lote, al azar, georreferenciamos, tomamos datos de incidencia, de severidad, y tomamos muestras en el caso de estar presente, para posterior identificación. Eso nos da una idea de cómo estuvo la enfermedad distribuida en los diferentes ambientes, y la importancia de cada uno, y la distribución de las razas en cada uno. Acá vemos los puntos verdes, es ausencia de la enfermedad, acá estamos hablando de severidad. Severidad hoja bandera, o sea, la hoja bandera, en el caso verde no tiene nada, 0 de infección. El amarillo 20%, o sea, 20% de hoja afectada, hoja bandera. El naranja significa moderado, de 20 a 40%, y alto, mayor a 40% de severidad, o sea, infecciones altas. Tengan en cuenta que cuando hablamos ya de infecciones de 40% o 20-40% en las hojas bandera, ya tenemos un nivel de infección de severidad muy alta en las hojas inferiores. Esto nos da una idea de la importancia de la enfermedad en diferentes ambientes y cómo podemos manejarla diferencialmente. El año 2017, recuerden, si ustedes recuerdan, el 2017 fue la gran epifitia de roya amarilla, que ya vamos a explicar qué pasó para que tuviéramos esa epifitia. Pero normalmente hubo gran diferencia en lo que fue la zona norte, que vamos a ver por qué, básicamente voy anticipando que es condiciones climáticas mucho más favorables en la zona nuestra, la zona sur, que en la zona norte, la zona norte de trigo, zona norte digo, esta zona. Y solamente encontramos estos puntos, que son campos experimentales. Vi gente de Barrow, así que vamos a hacer mención de Barrow. Vemos acá esto Anguil, Intanguil, después encontramos Miramar, la chacra de Miramar, Buc, diferentes criaderos. Pasamos al 2018, ¿qué pasó? En 2018 también hubo roya amarilla, tal vez arrancó más tarde que el año 2017, pero la roya de la hoja como que bajó la importancia. El 2017 ya empezó a tener menos importancia, el 2018 menos, solamente en algunos campos en el sudeste, campos experimentales, algunos otros lotes. Y el 2018 también fue de muy baja importancia, donde estos lugares fueron ocupados principalmente por roya amarilla ya hacia finales del ciclo, no tan temprano como en el año 2017. Y 2019 vemos esto, una marcada diferencia entre esta área y esta,
principalmente por la aparición de nuevas razas, que vamos a explicar qué pasó y que es muy importante tenerlo en cuenta porque eso no puede plantear la historia de este año, ¿no? Vamos a ver cambios muy importantes que lo vamos a explicar a continuación. En la zona sur hubo menos roya amarilla, hubo peor roya a la hoja, hubo roya amarilla en menor cantidad, pero también hubo, pero en general los cambios importantes se dieron en esta zona, no tanto en la zona sur. Pero esto, recuerden, la roya amarilla tiene la capacidad de difundirse por mucha distancia, miles de kilómetros, por lo tanto, esto no significa que va a ser así. Estamos hablando de un año particular, pero nos sirve como información para poder establecer esta campaña como puede llegar a ser. ¿Qué pasó? Ustedes conocerán, si recuerdan, el cultivar nogal. Nogal es un clásico material de origen francés, aunque tiene algo de germoplasma de un material sintético de CIMIT, pero de muy alta resistencia. Por años se sembraron, dadas las características sanitarias y de rendimiento, se realizaron muchas cruzas en todos los programas de mejoramiento de trigo, tanto públicos como privados. Eso llegó a que en los últimos años se inscribieran gran cantidad de cultivares, cual uno de los padres es nogal. Nogal se caracteriza por, tiene dos genes de resistencia, arrolla la hoja, uno se llama LR9 y otro se llama LR3941, que en este caso es el no gen. No va a ser muy complicado, pero básicamente es como si una tranquera tuviera dos candados. Esos dos candados dan resistencia a diferentes razas. ¿Qué pasaba? Durante muchos años no teníamos mutaciones que afectaran estos dos genes, porque las probabilidades son menores, por lo tanto Nogal seguía resistente. Pero al aumentar la cantidad de materiales que se empezaron a liberar en los últimos años, observen estos, que eran resistentes, pero ¿qué pasó el año pasado? El año pasado aparecieron dos razas que están en rojo, y que son virulentas sobre este gen y en esta sobre ambos genes. Eso llevó a que a todos los hijos, en este caso, todos estos materiales, Cumeleni 19, Algarrobo, Basilio, Lapacho, Jacarandá, Guayabo, SI330, solamente tenían el ER9, un solo candado, por lo tanto, quebrar más fácil. El 750 tendría los dos genes, pero esta raza afecta a los dos genes. Por lo tanto, vemos, si sumamos, ustedes sabrán, Algarrobo, Basilio, 750, y si sumamos algunos nuevos que están por acá, vemos que la superficie es más del 50% de la superficie de trigo en el año 2019. Esto lleva a que el año pasado, en el mapa que les mostré, gran importancia de roya amarilla de roya a la hoja sobre roya amarilla, principalmente dado por estas nuevas razas. Acá tenemos otro hijo de algarrobo, pero que no heredaron ninguno de estos genes, por lo tanto el comportamiento de resistencia o susceptibilidad que se observan son debido a otros genes del otro progenitor. ¿Claro? O sea, tenemos un gran cambio de roya a la hoja que no teníamos durante muchos años, por lo menos 7, 8 años más, tal vez, que no teníamos un cambio de raza tan importante. Y básicamente la importancia está dado porque el recambio de cultivares en nuestro país es muy lento. Algarrobo, si bien se está tendiendo a disminuir la importancia por la susceptibilidad a roya amarilla y ahora susceptibilidad a roya a la hoja, este año se va a sembrar bastante igual que otro material. Por lo tanto, estas razas van a ser las prevalentes. Ya tenemos información, me ha mandado el UTC Curetot de la zona de Pergamino y Peno Tuerto, con algarrobo guacho, ya con roya de la hoja y roya amarilla. Por lo tanto, ya tenemos inóculo inicial, ya a muy poco tiempo de la siembra de trigo, y las condiciones de humedad que tenemos arrancamos con la última campaña, hace prever una buen año para ambas royas. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta tanto roya de la hoja, roya amarilla. Y la importancia, por ejemplo, del año pasado de estas razas aparecieron en estado de macollaje, en la zona de Córdoba principalmente. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta eso. Estos genes aportan resistencia de plántula y no tiene genes de planta adulta. Por lo tanto, toda la resistencia está dada por estos genes que quebraron
Por lo tanto, desde plántulas ya podemos tener infecciones. Si tenemos un invierno no demasiado frío y condición de humedad como la que actualmente tenemos. Bueno, espero que quede claro eso porque es el principal cambio que tenemos últimamente en rollas. Ahora vamos a ver la roya amarilla. La roya amarilla, los viejos mejoradores, productores, no sabían lo que era roya amarilla. Más en algunos años, algunos cultivares, por ejemplo, Clean Brujo, hace muchos años, año 90 y pico, si no recuerdo mal, si no me han contado la historia mal, porque yo no estaba en esa época, no estaba trabajando. En ese momento tenía material que aparecía, material que se descartaba. Así que no era no prosperaba la enfermedad. Eso acompañado de la existencia de razas muy poco virulentas, con espectro de violencia muy bajo. Esto pasó en el año 2017, ustedes recordarán, esto fue una vista de un lote sin control, no es un atardecer muy bucólico, sino que lo amarillo es roya amarilla. Muchos lo habrán visto esto. Normalmente la enfermedad evolucionaba hacia hojas superiores y ya se veía el amarilleo de las hojas banderas, las hojas, no, en este caso no es bandera, bandera menos 2 o menos 1. La enfermedad seguía subiendo hacia hojas superiores. En primera medida nosotros sabemos que la roya amarilla es de las 3 rollas, la roya que necesita menos temperatura, por lo tanto sabemos que es la que primero arranca. Pero normalmente cuando empieza un poco más el calor, empieza a aflojar. Esa es en teoría la información que teníamos nosotros. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque no lo voy a decir después, pero el rango de enfermedad de roya amarillas es de 8 a 11 grados aproximadamente, la más fría, la que necesita más frío, el óptimo. Roya de la hoja arranca en 18 a 23, más o menos la temperatura óptima, por eso normalmente arranca un poco más hacia la primavera, y después roya del tallo, que es la que aparece más tarde, que requiere temperaturas más cálidas, aproximadamente 25 grados en la temperatura óptima. Por lo tanto, esta enfermedad, nosotros esperábamos que al avanzar el ciclo de cultivo, disminuyera su virulencia, pero no fue así. Vamos a ver por qué pasó, y las características de estas razas particulares que dan este tipo de comportamiento. Bueno, este es otro, por ejemplo, este es año 2004 en Bordenave. Observen, nosotros tenemos, estos son borduras, que es un material muy susceptible que nosotros usamos para infectar artificialmente y generar enfermedad en el lote, con razas del campo, no es que traemos de otro lado. Esto se infectó solo, observen, acá está 1 por medio, acá está cada 3. Tomamos muestras y son muy poco virulentas, no afectaba a ningún cultivar en ese momento que estaban difundidos en nuestro país. La enfermedad, como ven, sigue esta hoja bandera y termina en este estado, mucho lo ha pasado, un material sin control, queda de este tipo, solamente el pedúnculo verde, y afecta también muchas veces las aristas y las glumas. ¿Cuál es la diferencia principal entre la roya de la hoja y roya amarilla? Básicamente la roya amarilla hablamos de una enfermedad tipo sistémica, le decimos. ¿Por qué? Porque la hoja ustedes conocerán que el síntoma característico son las pústulas. Un puntito donde genera una pústula que rompe la epidermis y libera esporas. En roya amarilla, a diferencia de roya de la hoja, genera que una espora que ingrese a este punto de la hoja corra por toda la nervadura, la zona internerval, y genera gran cantidad de pústulas. Por lo tanto, la eficiencia de infección es mucho más alta en roya amarilla que en roya de la hoja. Acá vemos lo mismo. Acá vemos, por ejemplo, uno contra otro. Supongamos, esta estría, toda esta esteta producida por una sola espora, y la roya de la hoja solamente produce esta pústula, perdón. Por lo tanto, la eficiencia y la capacidad de infección es muy alta. Eso hay que tener muy en cuenta y explicar por qué pasó a ser esta enfermedad una de las más importantes. Acá tenemos una foto un poco más detallada. Ahora vamos a roya amarilla. Ya había comentado anteriormente que era una enfermedad que los colegas más jóvenes, los no tan jóvenes, no la conocían en campo.
Acá en la zona, yo recordaba, yo estoy en Bordenave, esta zona, ustedes hablan con productores y no sabían qué era. Por lo tanto, fue una enfermedad que la monitoreamos en el año 2012. Observen, verde en todos lados, no había presencia. En 2013 pasó lo mismo, no hubo presencia. Hola, hola. El micrófono abierto. Sergio Bravo, creo. Sí, bueno, yo ya lo apagué, Pablo. Perfecto. Bueno, 2014 lo vimos en algunos, estos son campos experimentales, no recordaré cuáles, pero es el Balcarce, puede ser Miramar, y no sé si este es un campo que lo tenía idea en su momento, de la red, todo ensayo de la red de INASE, que agradecemos básicamente porque son lo que nos permiten desarrollar estos tipos de trabajos y tomar muestras y evaluar material en diferentes ambientes. A todos los colaboradores y a toda la gente que participa en la coordinación. En 2014 aparecieron estas muestras, tomamos muestras un poco de ese año. 2015 empezó a aparecer un poco más frecuentemente, sobre todo en la zona sur. 2016 fue un año muy particular, fue el primer año donde se empezó a realizar controles sobre algarrobo, material muy susceptible, principalmente en esta área. Se realizó muchos controles. ¿Por qué? Porque fue el primer año de aparición. Y fue el primer año de control de químico de roya amarilla, de que yo tenga noticia, porque antes del 2000, por empezar, no era frecuente, y aparte no había los fungicidas que actualmente disponemos. Nosotros tomamos muestras, vamos a ver qué pasó con estas muestras. En años estamos trabajando tanto en identificación de razas, de roya de la hoja, de roya del tallo, pero no se hacía trabajo de roya amarilla, en caracterización de razas. Nosotros dependíamos de otros institutos para la identificación de razas. Vamos a ver qué pasó después. El año 2017 fue el año de la epifitia terrible, miren la cantidad de puntos rojos. Lo que son del sudoeste, lo recordarán con mayor, no cariño justamente, pero observen lo que es la Pampa. La Pampa, usted conocerá esta zona, enfermedades muy pocas, y este año fue devastadora la roya amarilla, y con la zona nuestra también. En esta zona 2 aplicaciones de fungicidas, como mínimo, en algunos 3. Fue un año demasiado complicado. Normalmente la zona fue de la zona, acá fue como un límite entre el 17, entre la roya amarilla. Y el año 2018 también, fue, como decía anteriormente, la aparición de enfermedad fue más tardía. Podemos atribuirlo a la seca que tuvimos en el verano, por lo tanto hubo pocos guachos, los verdeos, que en algunos casos son hospedantes alternativos, no se sembraron en fecha, se atrasó mucho la fecha, por lo tanto el puente verde estuvo bastante roto, digamos, y eso hizo que el inóculo inicial arrancara más tarde y llegara a niveles para infectar lotes más tarde. Podemos atribuirlo o hipotetizar ese tipo de comportamiento. En la zona nuestra siguió importante, y apareció, vamos a ver cuando hablemos de raza, vamos a ver que hablábamos de dos razas que son con un espectro de virulencia más amplio, que significa que afectan más genes de resistencia que otras, y vamos a ver que tenemos dos grandes grupos de razas, para hacerlo sencillamente sencillo, que es unas razas que son, si bien son las razas complicadas, no son las peores, que sí estuvieron presentes en esta zona, en general. En esta zona hubo otro tipo de razas que, si bien es un espectro de virulencia bastante amplio, no llegó a ser tan complicadas como las que tuvimos en el sudeste. Después una zona tipo intermedia, donde aparecía o no aparecían estas razas, que también estuvo un poco más complicado. Año 2019 vimos exactamente lo mismo, la roya amarilla estuvo presente. Observen en la zona norte, digo yo, hubo un poco menos de roya amarilla. En la zona nuestra, acá fue la gran seca del año pasado, por lo tanto acá no hubo roya amarilla, hubo casi poco trigo, digamos. Recuerda, enfermedades, si bien son un problema, pero año de enfermedades es año bueno. Tengan en cuenta eso. En el sudeste pasó exactamente el 2018, tuvieron las razas más virulentas, con espectro de violencia más amplio y más complicaditas. Y acá un poco menos. Para entender lo que pasó y por qué pasamos a tener roya amarilla cuando antes no teníamos, no era un problema y actualmente es la principal enfermedad para el manejo del aspecto sanitario del cultivo,
Vamos a tratar de explicarlo con el famoso triángulo de la enfermedad, que incluye condiciones climáticas, patógeno y hospedante. Vamos a arrancar por el patógeno. Lo que comentaba yo, en el año 2010 tomamos muestras, normalmente lo mandamos a Europa, para hacer, Dinamarca, para hacer una caracterización de la raza, porque en Argentina, al no ser problema, nunca se trabajó. En 2010 nos dio que era raza de baja virulencia, que era tal cual lo veíamos. En 2010 tomamos muestras y afectaba a 2 cultivares, y estaba toda la red impecable y afectaba a 2 cultivares. Perfecto. En 2015 tuvimos nuevamente roya amarilla, tampoco a niveles no desesperantes, pero ya empezamos a ver, esto es campos experimentales, no es campos productores. Veíamos raza de baja virulencia, y ya apareció una raza sospechosa tipo Warrior. Ahora vamos a tratar de explicar qué es lo que es eso. En Europa, en los años 2011, pasó algo semejante a lo que nos pasó a nosotros. Ellos tenían 2 tipos de razas, una se llama Cluster 2 y Cluster 4, que eran razas viejas europeas prevalentes, y una que estaba más caracterizada por afectar triticales, que sin embargo afectaba trigos, pero era poco específica, afectaba triticales. En el año 2011 llegaron 2 grupos de razas. Esto hablamos de grupos genéticos. Dentro de cada clúster puede haber más de una raza, normalmente, pero se caracterizan por tener una base genética similar. Podemos decir, yo digo, para hacerlo más sencillo, que unos son Gonzalo, otros son Pérez. Hay diferentes Pérez y González, pero tienen una base familiar común, si son familia. Por lo tanto, llegaron 2 grupos genéticos diferentes. Una se llamaba virulenta subcultivar Warrior, que ahí lleva el nombre, que fuera la más de espectro de virulencia más amplio. Y el Cluster 3, que era otro grupo, igualmente virulenta, pero un poco más suave, podemos decir, que el Cluster 1. Nosotros participamos en un proyecto con la gente de Inglaterra, en este caso, y mandamos muestras de diferentes ambientes. Tenemos Valcárcel, Dulce, Anguil, Trequelau, Quemplá, Bordenave, Vasco Juárez, Tepito, Doña Rosquín, Paraná, todo tomado muestras del pergamino, muestras que tomamos de la recorrida que hacemos todos los años. Y salió que teníamos el grupo 3 y el grupo 1. O sea, 62% de la muestra sea el grupo 3, de ese clúster 3 que hablábamos, y el 38% al tipo Warrior. ¿Qué pasó? Básicamente ingresaron razas, cuando hablábamos de la variabilidad de las rollas, fue una introducción de razas fuera de nuestra región. Cuando hablamos de región, hablamos Argentina, Uruguay, sur de Brasil, sur de Bolivia y Paraguay. Eso epidemiológicamente es una sola zona. Y llegaron a nuestra región, principalmente la zona nuestra más templada, la zona triguera más templada de la nuestra, por lo tanto nos llegó un poco más fuerte que otros, por lo menos al principio. O sea, el desencadenante de la epifitia que tuvimos a partir del año 2016 y la más grande de 2017, que continúa la problemática, es la presencia de estas razas. Ese gran problema. Nosotros en el 2017 mandamos esto para avisar, donde confirmamos la presencia de estas razas. Luego, con las muestras, la identificación anterior fue con la muestra del año 2016. Luego, en el año 2017, Marcelo Carmona y la gente de Dinamarca se enviaron muestras a Argentina y confirmaron la presencia. Estas son otras denominaciones que habla del mismo tipo de razas. Se confirma la presencia de este tipo de razas. Dentro del proyecto que tenemos en Inglaterra, vimos que en 2014 Chile tenía el grupo 3, ya presente, no tanto el Warrior, sino el grupo 3. Pues ahora la pregunta es, ¿de dónde vino? Si vino de Europa, normalmente es muy difícil que las corrientes de aire lleguen hasta acá. Cómo llegaron no sabemos, pero básicamente el problema que tenemos actualmente es la llegada de estas razas de una zona donde antes no teníamos. O sea, es el paralelismo de una enfermedad, en este caso no una enfermedad porque ya existía, pero muy baja frecuencia, pero que afecta a genes de resistencia, o sea, anticuerpos que nosotros no teníamos. No tenemos genes de resistencia efectivos para ese tipo de razas. Y eso es lo que nos estamos pagando en estos últimos años. Ya actualmente estamos haciendo el trabajo de identificación racial de Bordenave, desde Argentina, y estos son los diferentes genes que utilizamos, diferenciales, para poder identificar las razas. Vemos, por ejemplo, la idea es que no miren todo, pero miramos
Este es un ejemplo muy clásico para poder ver dos grupos grandes de razas, como yo lo comentaba anteriormente. Está el algarrobo, los rojos son 7, 8, 9 son susceptibles, y los números más bajos, hasta 0, siguen siendo resistentes. Vemos que al algarrobo, vemos números muy altos, es muy susceptible a todas las razas que encontremos. En cambio, este Bagui 750 nos sirve como una diferencia para diferenciar lo que es cultivares que son afectados por la raza Warrior o la otro grupo de razas. Acá vemos Bagui 750 que lo afecta estas dos razas que son tipo Warrior y no las otras. Esto normalmente nos ayuda mucho a ustedes en su zona o en su si bien 750 que no tiene nada, significa que las razas que predominan, si bien son las introducidas, son las que tienen un espectro violento un poco más restringido, y si ya lo vieron afectado, normalmente es que son las razas tipo Warrior. Y esto es muy importante porque el Bagui 750 y otro grupo cultivar que tiene un comportamiento similar, vamos a verlo al final, puede al principio no tener, y hacia el final, cuando se incrementa muchas veces la raza tipo Warrior, hacia el final aparece. Por lo tanto, requiere mucho monitoreo para el manejo sanitario. Esto es el año 2018. Acá vemos, por ejemplo, acá ya conseguimos semilla Warrior, que nos facilitó la gente de Florimond de Press, y vemos estas razas, que vemos virulentas sobre Bagui 50 y algarrobo, también es virulenta sobre Warrior y Ambition, que son materiales europeos, en este caso ingleses Warrior, que nos caracteriza principalmente este tipo de razas, no así este caso que nos da 0 y que son el otro tipo de raza que yo he comentado. ¿Estamos? Acá se ve claramente lo que yo comentaba. Como observarán, lo que está en verde son los únicos genes de resistencia que son efectivos. Tenemos muy pocos genes. Estos genes no están presentes en el genoplasma argentino, o que se siembra en Argentina. Por lo tanto, lo que tenemos en algunos casos son los materiales de buen comportamiento, son combinaciones de diferentes de estos genes que sirven para una raza y no para otras. Pero estos genes están trabajando tanto en INTA como criaderos privados para introducirlos y que aporten una resistencia importante a esta enfermedad. También es importante aclarar que, bueno, acá están las otras razas que no son Warrior. La diferencia entre estas dos, por ejemplo, se ve claramente. Esta es mucho más virulenta que esta. Pero lo que es importante es que cuando llegaron a Epifitia, los materiales que tenemos presentes en los campos y producidos por los programas de mejoramiento, se apuntaba principalmente en aspecto sanitario, cuanto menos, a las otras dos rollas. Al no haber existencia de roya amarilla, era muy difícil la selección a campo. Por lo tanto, los pocos materiales que tenemos comportamiento ha sido un efecto azaroso, en algunos casos, y por lo tanto el proceso de mejoramiento comenzó a partir del 2017. Por lo tanto, estamos un poco atrasados y el recambio varietal va a llevar un tiempo hasta que se pueda obtener materiales de buen comportamiento. Bueno, ya vimos el patógeno, entonces sabemos que del triángulo el principal responsable de la aparición de roya amarilla es el patógeno. Variantes nuevas o razas del patógeno que llegaron a nuestra región y que antes no estaban presentes. Los hospedantes de roya amarilla es trigo, obvio, triticale, hay cultivares que muy afectados, son otros no tantos, hay que tener mucho en cuenta eso. Centeno, a veces se complica un poco, en 2017 hubo mucho de centeno, 18, 19 hubo menos, pero tengan en cuenta estos materiales si se usan como cultivo de cobertura. Muchas veces ninguna técnica no tiene nada que sea no es absolutamente efectivo para todo. En este caso nos juega un poco en contra en cuanto a realización de puente, que favorecer el puente verde en el caso de roya amarilla. Y candial hay materiales que tienen un poco mejor comportamiento que trigo pan, pero pueden llegar a ser susceptibles. Acá vamos a los requerimientos y vamos a entender, ahora vemos la otra pata que es las condiciones climáticas. Como decía, requiere temperatura más baja que roya la hoja y roya el tallo, el óptimo 9 a 13 grados para infección. Y esto es importante, ustedes saben que toda enfermedad que aparece temprano es la enfermedad más complicada para el manejo de enfermedades, de sanidad de cultivo. Principalmente porque, en este caso, son policíclicas, cumple muchos ciclos dentro del cultivo, y al aparecer en forma temprana puede generar muchos ciclos hasta llegar a afectar todo el cultivo.
Esto nos pasa con roya amarilla, por eso pasó a ser la enfermedad más importante. Ustedes recordarán, en el año 2017 teníamos plántulas de 5 hojas y teníamos ya roya amarilla en muchas hojas de esas, en macollaje. Fue un año muy complicado, que tarde o temprano va a pasar lo mismo, así que hay que tener en cuenta como el momento de más crítico que hemos pasado y cómo llegar a tener un momento. A su vez vemos que el rango de temperatura es muy amplio, lo vamos a ver un poco más adelante, para producir infecciones. Y el requerimiento son mojados de hoja de 6 horas. Ese mojado es un rocío, como pasa estos días, que hay mucho rocío en la noche, más una temperatura nocturna de 9 a 13 grados, vemos que es bastante sencillo de lograr. Es policíclica, como les decía, y un ciclo aproximadamente 10 días. O sea, cada 10 días tenemos esporas nuevamente liberadas que vuelan dentro del cultivo o fuera del cultivo y generando nuevas infecciones. Ahora vamos a ver un poco unas pruebas que hice para ver la plasticidad que tiene esta enfermedad dentro del rango de temperaturas que podemos llegar a tener. Normalmente esta temperatura óptima que utilizamos para infectar, para evaluación de materiales, para diferentes ensayos genéticos, lo que sea, usamos 8 grados, o sea, infectamos, ponemos en cámaras de cría a 8 grados, y simulando una noche de rocío y mojamos, generando una noche de rocío y 8 grados, y obtenemos este tipo de infecciones. Lo que hicimos es bajar la temperatura de la cámara de cría para ver la plasticidad que tiene. Vemos una noche de 7 grados, tuvo una infección muy buena, 6 grados, es una noche bastante fresca, 5 grados seguimos teniendo muy buenas infecciones, esto es 14 días después de la infección, 3 grados, también vemos pústulas más chicas tal vez, pero vemos este tipo de comportamiento. Me olvidé aclarar, bueno, y esto es en el caso de 2 grados. Me olvidé aclarar en el aspecto de identificación. En roya amarilla, cuando en plántula genera este tipo de síntomas. No genera la estría, como se marca en estado adulto. En plantas de hojas en estado adulto se marca la estría, en plántula se observa este tipo de síntomas. Bueno, ahora vamos para arriba. 9 grados, vemos que las condiciones siguen siendo favorables para la infección, 10 grados, 12 grados, 15 grados, 18 grados, ya una noche bastante cálida, 18 grados, una muy buena, linda noche, y ahí ya entramos en competencia con lo que es, recordé, roya a la hoja. Ya estamos compitiendo por mismas condiciones, por un solo hospedante. 19 sigue la infección, muy bien, 20 grados, ya una noche espectacular, a tomarse una cervecita sentado afuera, tranquilo. 21 grados, muy buena. 22 grados, ya es una noche de verano. 23, bueno, ahí empezó a aflojar un poco. Pero eso, y 24 ya empezó a aflojar. Pero vemos que es una enfermedad que es muy plástica, y eso nos lleva a que una vez que arranca la enfermedad, no va a parar nunca mientras tenga humedad, y no nos venga un soplete que pare el desarrollo del cultivo. Vamos a tener enfermedad, principalmente porque la primera que llega genera gran cantidad de inóculos, vuela y esporas dentro del lote, por lo tanto, y no solo del lote, sino fuera del lote, y eso hace que es una enfermedad que una vez que coloniza, no va a parar por un tiempo, hasta que se quede sin hoja. ¿Estamos? A menos que vengan, ustedes sabrán, sobre todo el sudeste, los famosos sopletes, donde nos quedamos sin trigo, nos quedamos sin hoja, nos quedamos sin nada, obvio también roya amarilla. Si miramos las condiciones esto fue año 2007-2018, no lo puse 2019, empezamos a mirar temperaturas mínimas, esto Bordenave, veamos temperaturas mínimas nocturnas, y vemos que hay dentro del rango de 5 grados hacia arriba, tuvimos en agosto 13 noches, 22 noches en septiembre, 25 en octubre y 27 en noviembre. O sea, noches en un rango de 5 a 11 grados, 5 a 12, 5 a 12, 5 a 16. O sea, son temperaturas que si tenemos humedad y tenemos inóculo, va generando continuas reinfecciones. O sea, tuvimos en ese periodo de agosto a noviembre 87 noches con condiciones óptimas para que produciese infecciones, y en el año 2018 tuvimos más, 107. Acá tuvimos menos agua. La sequía, recuerden, en 2018 arrancamos, no, la apertura fue un poco más mínima, pero en general lo que tuvimos es un problema de más falta de agua. Conclusiones.
Hay una gran plasticidad para producir infecciones a altas y bajas temperaturas, apartándose de los 8, 10, 12 grados clásicos. Se solapa con otras enfermedades. En este caso, por eso muchas veces cuando compartimos la virulencia de un material sobre 2 enfermedades, si arranca roya amarilla, normalmente no va a dejar espacio para otras como roya de la hoja. Y esta característica hace que las salidas de invierno y primavera templadas en nuestra región sean propicias para infección. O sea, inviernos poco rigurosos y primaveras templadas, con humedad, ese es el importante, o sea, un buen año para el cultivo. Vamos a tener roya amarilla precisamente porque es una enfermedad que vino para quedarse. Y es la primera y principal enfermedad que nos va a llevar al manejo de cultivo. Bueno, pasamos a roya del tallo. Roya del tallo sabrán que es una enfermedad que hemos tenido normalmente este año 2013. Es una enfermedad que nosotros normalmente la buscamos en la última epifita importante, había sido en 1950, 50 y pico, en ese momento no había fungicidas, por lo tanto, material susceptible, material que se descartaba. Apareció en algunos años algunos cultivares que se descartaban, los criaderos eran bastante estrictos en ese sentido, porque no había herramientas para control. Ya en el 2000, con el ingreso del 99-2000, con el ingreso de Jacques Germoplas francés, que se caracterizaban en la mayoría de ellos por ser susceptibles a roya de la hoja y roya del tallo, la enfermedad no aparecía. Teníamos, a medida que avanzaba los 2000, 2010, 2000, aumentaba la cantidad de superficie de trigo franceses susceptibles a roya del tallo, porque nosotros, recuerden, en estos muestreos que hacemos, tomamos muestras y evaluamos los cultivares que tengan difundidos y sabíamos que eran susceptibles. No teníamos, volvemos a traer una enfermedad, teníamos hospedantes susceptibles, cultivares susceptibles, teníamos patógenos, o sea, razas virulentas, y nos faltaban condiciones climáticas. En 2013 vimos muchos campos experimentales, algo en zonas productores, y 2014 fue una gran epifita, sobre todo en la zona norte, hubo mucha roya del tallo. Esto es la red de Paraná, red de trigo de Paraná. Observen, materiales muy afectados, en este caso materiales de mejor comportamiento, resistentes, y esto absolutamente quebrado por roya amarilla. Cuando la infección, la severidad es muy alta, se produce quebrado los tallos y no se cosecha absolutamente nada. Es muy destructiva, principalmente produce deshidratación de la caña, el debilitamiento y el quebrado, y afecta mucho el lleno de los granos. Esto pasó en el 14, en el 15 tuvimos algo de infecciones en el norte, siguió apareciendo, porque las condiciones fueron muy favorables. Continuó la misma, digamos, la inercia de 2014, un poco menor. 2016 ya empezó a desaparecer, en campos, volvió a campos experimentales. 2017 vemos ya también campos experimentales, algunos que otros lotes. Empezó a aparecer en el 18, se concentró mucho en el sudeste por la difusión de algunos materiales susceptibles. El año 2014-2015 se vio mucho para descartar materiales susceptibles. Muchos de los criaderos descartaron esos materiales y generaron muchos materiales resistentes. Acá se difundieron algunos susceptibles, por lo tanto a veces aparecía un poco más que en otros ambientes. Y en la zona norte, esto es campos experimentales. Paraná, esto es Reconquista, y esto es un lote que encontramos en roya del tallo. 2019, vemos también exactamente lo mismo, muy poco, sobre todo más centralizado en el sudeste. Bueno, ahora lo que hacemos en todas las recorridas, tomamos datos de enfermedades. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el comportamiento. Vamos a tratar de explicar un resumen de todos los lugares que evaluamos, que evalúo yo básicamente. En estos ambientes, son muchos ambientes de las recorridas que les mostraba los mapas, y esto nos da una idea muy importante del comportamiento. A su vez, todos estos materiales están evaluados en plántula bajo condición de invernáculo, sabemos cuáles son susceptibles, en plántula, en planta adulta. Tenemos un conocimiento muy importante de lo que es el comportamiento de estos cultivares. Y esto es un resumen, básicamente esto es lo que del año pasado, del comportamiento de diferentes ambientes, estos materiales. Lo que vemos acá es
roya la hoja, roya el tallo, roya amarilla. En verde están materiales resistentes. Yo considero resistentes un material MR o R para mí son resistentes, o sea, no va a afectar rendimiento. Podemos encontrar una pústula o una estría con muy poco desarrollo, poca esporulación. Esa es una estría tipo MR, por lo tanto, no, para mí es resistente. Susceptibles son los puntos rojos. Los rojos es materiales muy susceptibles. Y amarillo se ha dado mucho principalmente en roya amarilla y roya de la hoja. ¿Qué significa? Cuando hablamos de roya amarilla, vemos materiales que vemos los dos grupos de royas que decíamos anteriormente. Veíamos la roya amarilla, que veíamos el grupo Warrior, que es el más agresivo no es la palabra exacta, el que tiene espectro de virulencia más amplio, y el otro que sigue siendo importante. Pero, como mostré, por ejemplo, el Bagger 750, o si nos encontramos por acá, está en amarillo. ¿Por qué? Porque a veces ante la presencia de razas violentas puede comportarse susceptible. Si no está la raza, se va a comportar resistente. Ustedes el año pasado en algunos lugares de la zona norte lo veían muy bien, y en la zona sur susceptible. Otro material ha pasado lo mismo, como lo que algunos vemos acá. Por lo tanto, ponemos que si se aparece la raza virulenta, se comporta como susceptible, o sea, pasa a ser rojo. Lo mismo enrolla la hoja, principalmente a esta nueva raza que le comentaba anteriormente, que ustedes el año pasado veíamos en el norte mucha roya la hoja, muy susceptibles, e íbamos para esta zona, sobre todo para el sudeste, que hubo más enfermedades, y había materiales que se comportaban bien y en el norte estaban mucho más complicados. Eso principalmente por la presencia y distribución de razas. Por tanto, el naranja o amarillo no significa que sea resistente, que sea intermedio, sino que si aparece la raza que lo afecta, se va a comportar como susceptible. Y este cuadro está, en este momento, lo que nos sirve este cuadro es básicamente para ver qué sembrar, que estamos todavía posicionados ante la siembra, y esto nos da una herramienta rápida de identificar materiales resistentes, que pueden ajustarse a nuestro sistema de producción. Vemos acá ciclos y grupo de calidad. Y esto sirve de guía básicamente para elegir cultivares, y en el caso de que por diferentes motivos sembremos un material susceptible, saber cuál es el perfil sanitario, saber que son susceptibles a qué enfermedad, en este caso las tres rollas, y que nos permita todo el manejo de conseguir fungicidas, establecer una estrategia de uso de fungicidas, de monitoreo. El monitoreo es básico, actualmente no se puede dejar ese monitoreo, principalmente por roya amarilla arranca muy temprano, a menos que sea resistente, materiales, pues digamos cualquiera de estos, el 415 por ejemplo, que es muy resistente a todas las enfermedades. Acá el monitoreo puede ser un poco más laxo, pero sí necesitamos igualmente monitorearlo por si aparecen razas virulentas, que quiere resistencia, como pasó el año pasado. Y eso es muy importante, el tema uso de preparación de los pulverizadores, tener en cuenta el conseguirlos en tiempo y forma, y eso nos da una herramienta muy válida de manejo importante del cultivo en el aspecto sanitario. Sabiendo que susceptible no podemos dormir, no podemos atrasarnos en las aplicaciones, porque eso implica pérdida de rendimiento. Estas enfermedades son muy agresivas, y recordemos que este año, si todo anda bien y es un buen año para el trigo, roya amarilla vamos a tener, y roya de la hoja vamos a tener. Roya al tallo, observarán que hay menos materiales susceptibles, por lo tanto, roya al tallo lo podemos manejar básicamente viendo cuáles son los materiales susceptibles, y en eso nos da una herramienta muy básica, muy clara para manejarlos. Pero este año va a ser en los materiales que no son susceptibles a roya al tallo, de roya amarilla y roya a la hoja, y esto implica que necesitamos conocerlo y manejar las enfermedades en tiempo y en forma. Bueno, gracias. Esto es todo lo que tenemos para hoy. Me parece que hay bastante material para preguntas o para intercambios. Estamos dispuestos a cualquiera de los. Gracias. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. Muy buena la presentación, muy clara. Si te parece, paso a hacerte algunas consultas que me fueron llegando. Sí, sí. A ver, las tengo más o menos ordenadas por rollas. Con respecto a roya anaranjada, ¿hay algún umbral desarrollado, como en el caso de algún modelo que desarrolló Carmona, en el cual se relaciona severidad con incidencia?
para las rollas? Bueno, se puede usar ese, básicamente, es el mismo. Bien. Rolla la hoja, a desarrollar uno de esos. Pero muchas veces es importante esto, ¿ves? Cuando es susceptible, lo que está en rojo es susceptible, o sea que la aparición de las primeras pústulas con incidencia baja, ya sabemos que a los pocos días vamos a tener. Por lo tanto, cuando son susceptibles, sabemos que sembramos susceptible. La toma de decisión está referida principalmente a la aparición de pústulas en las hojas inferiores. Muchas veces el tema operativo se atrasa, nosotros identificamos por el monitoreo las primeras pústulas, vemos que empieza a aparecer 5% o 10% en las hojas inferiores, y a los pocos días nos trazamos por lluvia, nos trazamos porque no conseguimos pulverizadora, no conseguimos productos. Muchas veces esos, cuando aplicamos más tarde de lo que normalmente queríamos. Por lo tanto, es muy importante conocer el perfil. Si sabemos que es susceptible, vamos a realizar una aplicación en el momento cuando tenemos incidencia bajas, vamos a entrar al lote con la pulverizadora más tarde, y si nos da tiempo muy rápido, podemos estirar un poquito más los niveles de incidencia, principalmente, que son más fáciles de medirlo. Me olvidé de una cosa que es muy importante en el monitoreo. La roya amarilla, a diferencia de las rollas de la hoja, principalmente, o el tallo, aparecen manchones. Y el monitoreo, el tema del monitoreo es mucho más complicado. Normalmente en roya de la hoja entrábamos, hacíamos unos metros el lote y ya veíamos la aparición de pústulas, era más fácil el monitoreo. Roya amarilla, al aparecer manchones, muchas veces entramos por una cabecera del lote y no vemos, y resulta que en la lateral o en la de fondo aparece roya amarilla. Eso es muy importante, a veces el monitoreo implica ser un poco más intensivo, y por lo tanto a veces el tiempo dedicado al monitoreo es mucho más importante que con otras rollas. Por eso a veces, si tenemos que decidir en estas zonas a cuál apuntarle, acá tenemos un gran espectro de materiales a elegir, pero si tenemos que sacrificar alguno y tenemos que elegir cuál material quiero que sea resistente, tiene que ser roya amarilla. Porque va a ser la más complicada de monitorear, la más difícil de manejar, y la que más costo tiene en el control. Bien, bárbaro. Va otra. Sí. Relacionada a manejo. Dada la incertidumbre acerca de las razas, considerando que una raza es virulenta y que puede ocasionar un desastre, y que tienen un amplio rango de condiciones ambientales predisponentes, ¿qué manejo está recomendando? Umbral de daño, aplicar ante la primera detección de signos. Sí, en roya amarilla, por eso decía, 10%. Cuando ya empiezan manchones, ya tenemos. Lo que pasa es que el manchón, dar incidencia y severidad con manchones es muy complicado, porque el manchón tiene 100% y te alejas y ya tiene menos. Pero cuando empiezan manchones y es un material que no algarrobo, material susceptible, ya ves manchones, ahí tenés que aplicar. No tenés que esperar más, porque a los pocos días ya lo tenés distribuido en el resto del lote. Básicamente, recuerden, cuando vemos síntomas, significa que parte del lote ya está, la enfermedad, si bien no apareció el síntoma, está en el periodo de incubación, por lo tanto la enfermedad va a aparecer pocos tiempo después. Depende mucho de la velocidad del umbral. Roya amarilla es, si yo la identifico y al lote el día entro, me puedo estirar 20%, ya ver los manchones, pero manchones es la principal herramienta para identificar esta enfermedad. Tengo manchones, condiciones favorables, no es que venga un calor terrible y viento, sino condiciones como las que tenemos actualmente, hay que entrar al lote a aplicar, sabiendo que es susceptible, principalmente, ¿no? Bien, siguiendo con roya amarilla, ¿existe algún sistema de alarma relacionando ya sea temperatura o temperatura y humedad relativa? No, Ricardo Moschini estuvo trabajando en uno, pero los últimos datos que tengo que no está ajustado, pero normalmente lo que hacemos nosotros, así caseramente en algunos casos, entre colegas, diferentes experimentales, o yo, por ejemplo, tengo grupos de ingeniero agrónomo de WhatsApp, que hay muchos, que es bastante muy sencillo a veces de avisarles a uno de ellos,
y que dé la alarma avisando que se ha realizado las primeras identificaciones, roya amarilla sobre todo, que eso ayuda mucho a mirarlo con más cariño, principalmente el lote, ¿no? Como comentaba anteriormente, a veces la complejidad de roya amarilla implica dar más tiempo. A veces no se tiene, cuando se maneja muchas hectáreas, el monitoreo se hace más complicado y por lo tanto la necesidad de saber cuándo arranca es importante. Pero no hay modelo que todavía esté desarrollado, por lo menos que yo conozca, y que esté en uso. Bien. Siguiendo con amarilla, ¿hasta qué temperatura es efectiva, dado que la hemos visto hasta los primeros días de diciembre? Claro, es lo que decía yo de las diferentes evaluaciones que hicimos, ¿no? Vemos que la temperatura es en noches de 23 grados, 22 grados, perfecto. Mientras tenga humedad, va a seguir evolucionando. Estas razas, también no lo aclaré, pero una característica particular que tienen, que no es para nada desechable, es que se adaptan mucho más a climas templados, cálidos, que las viejas razas que teníamos nosotros. Eso hace que favorezca mucho la presencia en el verdeo. Hay una teoría que se maneja que me parece bastante importante, con lo que hipotetizamos, que las razas viejas que teníamos, de roya amarilla, normalmente venían de Chile. Chile, la principal roya es roya amarilla. Venían por los valles interandinos, venían por ahí bajando y llegaban a alguna zona sur nuestra, en algunos casos muy particulares. Ya en los últimos años, por lo tanto dependía, como no vive el rastrojo, dependía que todos los años pudiera venir algo de Chile para tener esas razas de baja virulencia. Estas razas nuevas, adaptarse a climas más templados, más cálidos, hace que pueda vivir en los rastrojos, en los huachos, dentro de la zona pampeana, y eso hace que no dependa de llegada de Chile, sino que el ginóculo inicial se genera en nuestra zona triera. Por lo tanto, se adapta a muchas condiciones de temperatura, y una vez que coloniza un cultivo, a menos que haya mucho calor hacia diciembre y mucha temperatura, el soplete que decimos nosotros, que no deje sin hojas, la enfermedad va a seguir avanzando. Bien. Siguiendo con amarilla, ¿se puede predecir la llegada de esporas con cazaesporas, como se hizo con roya asiática en la soja en Formosa? Sí, se puede. Se puede, sí. Nosotros lo estamos haciendo acá, pero no, lo estaba haciendo Estisa Curetot en Pergamino. Sí, lo estaba haciendo. Pero a veces es todo un sistema que hay que ajustar. Tendríamos que ajustarlo un poco más, pero a veces nosotros normalmente lo vemos en los campos experimentales donde tenemos una germoplasma de amplia variabilidad y ahí normalmente materiales muy susceptibles y vemos cuando llegan primero. Pero sí, es una herramienta. A veces te da con mucha anticipación lo que está pasando realmente, pero es una alternativa que tendríamos que, este año no sé, el tema de la pandemia no creo, pero otro año tendríamos que hacer una red o algo así que nos permita con cazaesporas monitorear un poco más la llegada de las esporas a las zonas nuestras. Bien, junto dos preguntas. Una era, ¿bajo qué condiciones recomendarías el uso de curasemillas con protección sistémica en roya amarilla? Y para ya tratamientos en planta, ¿qué fungicidas recomendás o qué familia de fungicidas? Si hay alguno en especial. Sí, normalmente el manejo de las royas, en el caso de roya amarilla, está apuntado a resistencia genética y control con fungicidas foliares. Ha aparecido algunos curasemillas, un curasemilla básicamente, que es a base de carboxamida, que lo hemos evaluado, por lo menos en Bordenave, y lo han visto también en cebada, que tiene un comportamiento bastante diferente al resto, que es que aporta control en estado de plántula. Da una residualidad del producto, se difunde hacia las hojas, y lo hemos visto bajo condiciones controladas en invernáculo, hasta 45 o 50 días desde emergencia. Principalmente cuando hablábamos antes, otras royas, tal vez se diluía un poco ese efecto, porque normalmente la roya de la hoja aparece un poco más en la primavera. Pero al aparecer roya amarilla en estados tempranos, desde plántula, el aporte de ese tipo de curasemillas es muy importante.
no hace atrasar la primera aplicación en algunos casos. Este caso es una herramienta más que tenemos para evitar que la enfermedad nos agarre en estados tempranos. Lo mismo pasa con roya de la hoja, que también funciona muy bien, funciona para roya del tallo, para ovidio. Este año, como el año pasado, tuvimos roya amarilla y roya de la hoja combinadas, da buena protección. La idea de todo esquema de control con fungicidas es tratar de derrotar principios activos para no generar resistencia en los patógenos. La idea es, lo óptimo sería utilizar una mezcla de estrobilurina y triazoles en estados más tempranos. ¿Por qué? En roya amarilla, al aparecer en estados tempranos, hace que nosotros realicemos las primeras aplicaciones cuando todavía no tenemos las hojas bandera -1 desplegadas. Por lo tanto, esas hojas no están protegidas, no tienen fungicida, por lo tanto, utilizar un fungicida de mucha residualidad, de tipo mezcla con carboxamidas, a veces no es tan efectivo como utilizándolo a partir de Z39 cuando ya tenemos hoja bandera desplegada. Por lo tanto, una buena combinación es una triazol y estepirulinas en estados más tempranos, y utilizar una mezcla, incluir una carboxamida con triazol y estepirulinas a partir de estado de Z39 en adelante. Eso nos da un amplio aspecto de protección. Normalmente las mezclas antes de aparecer hoja bandera, a los 20 y pico de días ya tenemos reinfecciones, por lo tanto a veces si aparece muy temprano en el ciclo cultivo, hasta que aparece hoja bandera Z39, tenemos 2 aplicaciones, se nos pasó en el 2017. Es un juego, ¿no? Hay que jugar un poco de combinar principios activos y jugar con el tema de que no aplicar un fungicida demasiado caro y demasiado bueno en estado vegetativo, porque todavía no tenemos hoja bandera. Cuando tenemos hoja bandera, un producto de ese tipo nos da un buen desempeño. Bien. El comentario que hiciste sobre curasemillas ¿está basado en ensayos en condiciones controladas o está evaluado a campo? En este caso, de condiciones controladas. Es un ensayo de desarrollo de la empresa, que lo que hacíamos es evaluarlo cada 7 días bajo condiciones de inoculación. En este caso usamos la línea Warrior sobre el garrobo, y nos permitió fuimos chequeando la residualidad hasta que perdía residualidad. Y realmente nos llamó mucho la atención. Teníamos alguna información de la empresa y esto nos ayudó mucho, lo chequeamos. Eso, y cuando llegó el 2017, roya amarilla fue una solución muy buena para este tipo de enfermedades que aparecen en estados tempranos. Y a campo, no lo he evaluado, pero mucha gente que lo ha evaluado, capaz que uno de los presentes lo ha visto, ese tipo de comportamiento que también se ve en cebada, ¿no? Para control de manchas en estados iniciales. Bien. Con respecto a estriada, ¿cuántas noches consecutivas? Sí. ¿Al cual no te escucho bien? Sí, ahí volvió. Sí. Perdí un poco de señal. Con respecto a roya estriada, ¿cuántas noches consecutivas con 24 grados son necesarias para que se frene? Sí, lo que hace, sí, 24 ya sería un extremo, ¿no? Un extremo de temperatura. Normalmente yo diría que 24 grados va acompañado con casi ausencia de rocío, a menos que haya una humedad terrible. Esas condiciones de temperatura normalmente vienen con un clima seco, condiciones de tiempo seco, por lo tanto normalmente no hay infecciones. De 20 grados para abajo tenemos ya condiciones muy buenas, 21 hasta 21, 22, 20, 21, tenemos rocío y temperatura. Ahora ya 24 normalmente nos coincide son días de viento, calor y sequedad ambiental, por lo tanto no vamos a tener rocío. Nos va a faltar una parte del vértice del triángulo de la enfermedad que hablamos anteriormente, por lo tanto no va a haber infección. El año pasado fue algo, sobre todo el sudoeste, fue algo muy característico porque, no sé si lo son el sudoeste, cuando no hubo roya amarilla y apareció tarde, cuando llovió algo
y hubo unos días y empezó roya amarilla, la consulta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿La aplico o no la aplico? Y normalmente nosotros mirábamos las condiciones que seguían, era el soplete terrible, y tal cual, algunos se apuraron y la aplicaron, y al otro día hubo un soplete que se quedaron sin hoja. Normalmente temperaturas altas van acompañadas con ausencia de rocío y sequedad ambiental, por tanto no son favorables para la enfermedad. Bien, clarísimo. Y queda la última. ¿En algún momento hiciste algún comentario con respecto al triticale como hospedante y que dependía un poco de la variedad? La consulta es específica, si ONA está dentro de las susceptibles dentro de los triticales. Sí, mira, ONA es un caso particular, porque la resistencia, bueno, va a ser una pequeña explicación un poco más amplia. La resistencia a roya está dada por genes que actúan en planta y en planta adulta. En este caso, ONA tiene genes de planta adulta. Pero, ¿cuál? Normalmente ONA se utiliza con forrajera. Por lo tanto, la vamos a ver con roya, a ONA, en el campo. Y muchas veces no suele hacer el puente hacia el próximo cultivo. Ni hablar a un triticale ONA que se utilice para semilla. Vamos a ver que la enfermedad avanza y se para. Pero sin embargo, vamos a ver que genera gran cantidad de núcleo inicial. De las resistentes, te leo, bueno, ONA en planta adulta, resistente solamente. Tehuelche también aporta algo de resistencia. Yagán, que son las de borde nave. Después están algunas de Marco Juárez, que se llama Barbol, Moshe y Concord, que son resistentes. Esas son resistentes a roya amarilla. Y si se requiere utilizar algún triticale de ese tipo, sería importante que apunte a una materia resistente, principalmente para no generar el puente verde que nos va a llevar a tener más roya amarilla en el cultivo de trigo. Bien, bárbaro, muchas gracias. Quedó una pregunta colgada, es si a esta tabla, para este año, para el 2020, hay algún tipo de actualización o cambio grande con respecto a las variedades. Esto se resumen de todos los ambientes de royas del año pasado, de la red y de diferentes otros ensayos. Es lo que tenemos. La enfermedad de este año todavía no ha arrancado, así que lo que único que puedo predecir es que vamos a tener roya, principalmente roya la hoja y roya amarilla, porque tenemos las razas complicadas, muy difundidas en el año pasado y seguro vamos a tener este año, ya en Tío Guacho están apareciendo. Por lo tanto, hay que apuntar mucho a eso. Y en el sur, que nosotros, acá en la zona sur, tenemos condiciones más que favorables para roya la amarilla, apuntarle que si siguen las condiciones como están ahora, vamos a tener roya amarilla segurísimo, que va a ser la principal enfermedad que tengamos. Bien. Bueno, Pablo, te agradezco, la verdad que la charla estuvo buenísima, fue clarísimo. Bueno, ya están llegando los mensajes, la verdad que la gente más que conforme, así que te agradezco un montón, muchas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. No, por favor. Gracias a vos y bueno, estamos disponibles para cualquier consulta. Ahí está el correo electrónico, que consultas, lo mandamos ahí y le contestamos lo más rápido posible. Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias gracias a ustedes. a todos por conectarse. Nos vemos la semana que viene. Vamos a tener una presentación, una disertación de trigo candial. Va a estar Adelina Larsen, que está dentro del auditorio. Así que bueno, ya les estará llegando la invitación. Muchas gracias y seguimos conectados.